está. Muy bien. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Vamos a dar inicio a esta presentación sobre las percepciones de las mujeres en el Chile actual, donde vamos a ver temas de percepción y también temas estructurales. Y este es un trabajo que realizamos en conjunto con el equipo de trabajo que, como decía Eugenio, hemos estado acompañándolos durante un tiempo, liderado por Natalia Amenábar, también por Juan Jiménez y por quien les habla. ¿De qué se va a tratar esto? Primero vamos a darle una mirada al contexto país, luego un par de notas sobre los estados de ánimo y salud mental que en alguna medida tienen un correlato con el contexto país. Después, datos sobre las mujeres en Chile, no muchos porque son bastante conocidos, para pasar a mirar el asunto de las percepciones y su correlato estructural en la sociedad. Cómo piensan las mujeres, cómo son percibidas las mujeres y de qué manera esto conversa con la estructura social. Y finalmente una síntesis, unas ideas, digamos, que pretenden ser como un motivo de reflexión para la acción política. Veamos entonces, en primer lugar, de dónde venimos y dónde estamos, en realidad. Esta lámina, no por conocida, es menos importante porque es de dónde venimos. ¿Ah? Partimos hace 3 años o más con un estallido social que modificó completamente eh, la situación, digamos, de las personas. En algunos casos llegó a ser muy traumático y nadie pudo no estar, digamos, consciente e incluso viviendo lo que ocurrió con el estallido social. Luego se sumó la pandemia, lo que hizo que las vidas estuviesen muy, muy exigidas y se develaron con mayor intensidad las carencias estructurales que ya se habían reclamado en el estallido social. Y después siguió un activo proceso eleccionario, 7 eventos en 14 meses, que se inició con el plebiscito de la nueva constitución, siguió con elecciones municipales, parlamentarias, gore, presidencial, primera y segunda vuelta, y culminó con el plebiscito de salida. Es decir, estuvimos bien demandados también en términos de manifestar nuestras orientaciones, nuestras disposiciones políticas. De ahí venimos. ¿Dónde estamos hoy día? Tenemos que hablar de Chile, que es una institución, la Universidad de Chile, que lleva más de 2 años conversando con la población con sus propios datos y reuniendo datos de otras consultoras, jerarquizó los 4 principales temas que generan preocupación en la ciudadanía. Y estos datos son bien conocidos, pero es interesante este trabajo de esta fundación. Primer lugar, la percepción de inseguridad debido al aumento de la delincuencia y otras formas de violencia que se han venido viendo y que se están asociando al problema migrante. En segundo lugar, la percepción de una desmejorada situación económica del país. Luego, la situación política y social debido a todo lo relacionado con el proceso constituyente y la pandemia que no nos ha dejado por sus amenazas de rebrote y por las consecuencias que ha tenido y que vamos a explorar muy en breve. Si miramos la primera de las preocupaciones, el caso de la inseguridad está muy altamente relacionada con percepciones y vivencias y experiencias de delincuencia, asaltos y robos que, si ustedes se fijan bien en el cuadro de la SEP, varias de las preocupaciones bajan en intensidad, pero delincuencia es la variable o dimensión que sube y el 50% de la población la coloca en su primera preocupación. Acá hay una cita, dice, mira, uno de los desafíos, es una cita de una mujer de 31 años de San Joaquín, uno de los desafíos es algo que se está dando en todas partes, que es la seguridad por la delincuencia. No sé qué acción estará realizando para solucionar este tema,
Pero la violencia es extrema. Además, los medios de comunicación son súper sensacionalistas y resaltan todas las cosas malas y todos los días ves delincuencia y uno no está protegido sobre eso. En cualquier momento nos puede pasar. Bueno, aquí están todos los elementos de este tema. El temor, la experiencia, los medios de comunicación, la incertidumbre, etc. Se explica bastante bien en esta cita por qué es un gran problema. Luego, la percepción de una desmejorada situación económica del país, que ha tenido dos momentos críticos. Lo que ocurrió tras el estallido, pérdidas de fuentes laborales, cierre de negocios, comercio, actividades, fin de muchos proyectos de emprendimiento en distintas partes del país porque no había cómo moverse, etc. Y luego viene una situación que es más de contexto mundial, pero también es propia, empujada por factores propios, que es el de la inflación. Entonces, la situación mala o muy mala está predominando desde el 2019 en adelante. Y acá tenemos un dato que distingue entre hombres y mujeres, y si bien hay un factor de mayor intensidad en la percepción de mujeres, en realidad esto no cambia la tendencia. O sea, para ambos es muy mala. Pero quisimos colocar ese pequeño datito en que no cambia la dirección de la percepción, pero sí hay una señal de distinta intensidad. Bueno, no estamos solos, como decíamos. ¿Cómo cree que variarán los siguientes factores el próximo año? Y esto habla de la percepción de si van a subir o bajar los precios. Estamos acompañados de todo el mundo, ¿sí? Pero Chile está entre los top 10 en donde este es un problema de mayor preocupación. Ahora, sobre la situación política y social, recuerden que el proceso constituyente es uno de los 4 factores de mayor preocupación de la ciudadanía. La población, tal vez, y sin duda esto es una buena noticia, al menos para nosotros, aún piensa mayoritariamente que Chile necesita una nueva constitución. CADEM nos dice que este indicador está en 64%, Criteria y muchas otras consultoras se sitúan alrededor del 70%, y asociado a esto, mantener cupos paritarios también está entre el 73 y 75% promedio. Pero las expectativas son discretas, es decir, hay un reconocimiento de una necesidad de que esto ocurra, de que se sitúen las bases para posibles cambios, pero las expectativas son bien discretas. Si miramos acá, quienes piensan que va a ser mucho o bastante una nueva constitución en términos de resolver la crisis del sistema político, no llega al 50%. ¿Mejorará su calidad de vida de la familia? Tampoco llega. Y si miramos más abajo, definitivamente la mayoría de la población piensa que no permitirá superar los problemas que hoy experimenta el país en temas como educación, seguridad y salud, y no ayudará a mejorar su situación económica, personal y familiar. Entonces ahí tenemos un nudo interesante en donde la mayoría, todos pensamos que se necesita una nueva constitución, pero las expectativas son de discretas a bajas y en algunos casos malas. En un trabajo que hicimos también hace un par de años atrás, 21, al inicio del 21, recién con el estallido, uno de los resultados que nos llamó la atención y que luego se ha publicado en este libro que tiene la CDC también, es que a la intensidad del deseo del cambio había poca expectativa de que realmente las cosas cambiaran. Y finalmente la pandemia, con sus amenazas de rebrote y algunas consecuencias. Aquí el MinSal nos informa un importante incremento del porcentaje de contagios de COVID en las últimas 2 semanas, 47% respecto a la semana anterior y de 54 puntos porcentuales en la última. O sea, la amenaza sigue presente y con efectos, y efectos que todos hemos vivido, la deserción escolar, incluso relacionado con la pandemia o con otros temas vinculados con salud, pero también cercanos a la pandemia, está lo que nos ocurrió, que se adelantaron las vacaciones de invierno, se extendieron las vacaciones de invierno,
problemáticas del retorno de la presencialidad tras la pandemia, deserción entre niños y adolescentes, etc. Es decir, la pandemia está viva. ¿Por qué hablamos de todos estos temas que parecen tan conocidos y de los cuales no hubiese ninguna novedad? Porque todos estos temas son el contexto, son el entorno, es el espacio físico y mental de nuestras vivencias. Esto es lo que vivimos. De aquí surge una serie de consecuencias. Y la primera que vamos a mirar es cómo el conjunto, el espacio que habitamos, que compartimos entre todos, se vive desde la salud mental y el estado de ánimo. En primer lugar, muy interesante, aquí tenemos un estudio que es el termómetro de salud mental en Chile, la quinta ronda, ahora reciente, junio del 22, y dice que, consistente en lo que dicen muchas otras consultoras, delincuencia, situación sociopolítica, economía, contagio, son los mayores estresores en la población. Es decir, lo estamos viviendo y tiene una consecuencia feroz. Son los factores que generan más estrés. ¿Ah? Ser víctima de delincuencia, 70%. Cambio sociopolítico del país, 59%. 54% por la situación económica. Pérdida de empleo, baja un poco porque se ha recuperado la actividad económica y el contagio también, pero está ahí. Son los top 5 de los factores que más estresan a la población. La siguiente, vamos a ver si el computador nos permite. Un segundo, por favor. Y entonces, en términos emocionales, hemos pasado de una ambivalencia emocional, incertidumbre, esperanza, siempre apareció casi durante 2 años este equilibrio entre mucha incertidumbre, pero también esperanza, y que con el 4S se modificó, pasando a una primacía, este dato también tenemos que hablar de Chile, que conversa con miles de personas al mes, la primacía de sentimientos negativos y de alta intensidad, incertidumbre, preocupación, frustración, ansiedad, miedo. Ahora, se pregunta por el estado de ánimo en este termómetro de la salud mental, y ciertamente, acá tenemos el número de personas, era muy fuerte, muy malo, digamos, la sensación de estado de ánimo durante la pandemia. Abajo tenemos los datos de cuánta gente estaba en cuarentena. Pegó muy fuerte, salimos de la pandemia y mejoró un poco la sensación de estado de ánimo, pero ¿qué encontramos acá? Un dato interesantísimo, que es que quienes perciben más mal o se sienten peor en términos anímicos, las mujeres tienen casi 8, 9 puntos de diferencia. Quienes en el fondo reportan peor o mucho peor comparado con antes de la pandemia. Presencia de problemas de salud mental. Lo mismo. Y la brecha acá es ya más alta. Estamos hablando de casi 14 puntos. Síntomas de ansiedad generalizada. Y aquí este dato es interesante, no lo midieron antes, pero si ustedes ven, si lo retrocedo, claro, mejoró el ánimo porque salimos de la pandemia, pero alguien está peor que otros. Los problemas de salud mental también mejoran, pero cuando ya hablamos de problemas que tienen un compromiso mental y orgánico, la situación empeora un poco para el caso de las mujeres. Y la ansiedad generalizada, que este estado de preocupación excesiva, de que algo podría ocurrir, esta intranquilidad, ha crecido. Y probablemente aquí aparece esta ansiedad generalizada, está alimentada por todos estos factores que vimos hace un poco rato. Es decir, la salida de la pandemia no nos ayuda a estar menos ansiosos, sino que junto con la pandemia los otros factores están generando un momento de alta ansiedad. Y acá ya hay 20 puntos de diferencia entre hombres y mujeres. Y aquí, en esto que ya es más grave, porque los síntomas de depresión
a todos estos compromisos así como de sensación de que no nos sentimos bien, aparecen también los elementos orgánicos. El dormir, la alimentación y hasta la ideación suicida o ideas de muerte. Entonces, ¿cuáles son los resultados acá? Bueno, va en aumento. Es cierto que la salida de la pandemia da un pequeño respiro, pero en realidad esto que se va construyendo en el tiempo, la depresión, excepto las depresiones reactivas, digamos, que son muy inmediatas por la muerte de alguien demasiado cercano, la pérdida del trabajo, o qué sé yo, se incendia la casa, la pérdida del hogar, esos son motivos de depresiones reactivas. La depresión en general se va construyendo en el tiempo y esta historia que poníamos al inicio, este contexto, ha ido generando cuadros depresivos en la población. ¿Y quiénes están más deprimidos? Nuevamente, las mujeres más que los hombres, 22,4%, 10,2%. Y ahora, estos síntomas, claro, tienen su correlato con la realidad. Acá hay licencias médicas por salud mental, llegaron a 2,5 millones en 2021 y aumentaron 44%. En la medición anterior, en la cuarta ola, la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica hicieron la pregunta más segmentada, o comunicaron, digamos, la información más segmentada, y las mujeres aparecían junto a personas endeudadas, desempleadas y con caída de ingresos como quienes más presentan síntomas depresivos. Y esto es interesante porque uno puede cambiar la situación de ser endeudado, desempleado o mejorar tus ingresos, pero no cambias la condición de mujer. Así que creo que es una señal importante a tener en cuenta. Ahora, sintetizando entonces, las mujeres presentan peores cifras en todos los indicadores de salud mental en comparación con los hombres, y la conclusión es que este Chile actual, en donde quienes más se ven afectadas son las mujeres. Veamos ahora entonces unos datos estructurales. Bueno, ¿cuántas mujeres? ¿Quiénes son las mujeres? Son mayoría. 370.000 mujeres más en el país. Esto es como Talca, Curicó junto, algo así. Equivalente a una región como Tarapacá o Los Ríos, de diferencia, o más de 7 estadios nacionales. Podrían inclinar algo con facilidad. La siguiente. Sí. Un segundo. Por otra parte, se concentran mayoritariamente en 3 regiones, la metropolitana, Biobío y Valparaíso. Solo en extremo norte y sur, el índice de masculinidad supera a las mujeres, ahí donde están estas flechitas rojas. En 5 regiones de 16, el porcentaje de hombres supera el de mujeres, o al revés, en 11 regiones hay más mujeres que hombres. Y aquí un dato que nos llamó la atención, que mujeres de la tercera edad presenta mayor porcentaje que hombres, en donde la relación es 9,4 a 7%. Y hay un segmento etario en crecimiento. Si miramos esta pirámide, aquí hay alrededor del 16% promedio de la población son mayores de 60 años. Pero si miramos el lado rojo, en todo es mayor la presencia de mujeres. Ahora, ¿por qué es importante este dato? ¿Por qué nos llama la atención? Porque esto es un fenómeno en crecimiento. Cuando ya empieza a empujar este segmento de los jóvenes, de los adultos jóvenes, o sea, un par de décadas más, el problema o la situación va a ser más importante, más preocupante, porque sabemos en qué condición viven nuestras personas mayores y en particular las mujeres. Si miramos la esperanza de vida al nacer, hay un promedio de 5, las mujeres viven en promedio 5 años más, y un dato interesante acá es que cuando se compara la esperanza de vida al nacer con la expectativa de vida, hay una brecha importante
promedio de 10 años. La gente cuando se le pregunta espontáneamente, ¿cuántos años cree que usted va a vivir? Bueno, unos 75. ¿Sí? Entonces la gente cree que va a vivir menos de lo que realmente viven, y eso, por supuesto, tiene consecuencias en cómo se prepara, las precauciones que se toman, etcétera, etcétera. Y este dato es bueno tenerlo en mente durante la presentación. Hombres y mujeres están educados por igual. Aquí sí que hay igualdad de género. El 92 ya se había logrado, el 2002, el 2017, siempre se tiene los mismos indicadores. O sea, ambos están preparados por igual. No quisimos poner más datos estructurales por conocidos, sino que más bien estos que quisimos subrayar porque tienen que ver con lo que vamos a seguir conversando. Veamos entonces ahora, entremos al núcleo de nuestra reflexión, que tiene que ver con las percepciones y el correlato estructural de la sociedad. Dos asuntos de interés. Vamos a ver, ¿qué opinan las mujeres sobre la sociedad y la política? ¿Y qué opina toda la sociedad sobre asuntos asociados con mujeres? Vamos al primero. ¿Produce la distinción hombre-mujer? Esta pregunta la hicimos para indagar nosotros. Si producía la distinción hombre-mujer, ¿diferencia importante en la opinión pública? Veamos qué pasa. Si miramos la confianza en las instituciones, aquí tenemos dos resultados interesantes. Uno, primero, las instituciones que nos atañen a nosotros en este momento y por este Congreso, las instituciones políticas son las que están peor y por largo tiempo mal evaluadas. Si miramos qué ocurre a nivel de mujeres y hombres, en realidad pasa lo que ya habíamos anunciado, que básicamente se comparte la percepción y hay algunas diferencias de identidad. Aquí no hay ningún dato que uno diga, las mujeres empujan el promedio en otro sentido, o los hombres. No, aquí hay equiparidad de cómo se perciben las instituciones. Hombres y mujeres están pensando básicamente lo mismo. ¿Cómo piensan en términos de valores? ¿En dónde se ubica usted en una escala de 1 a 10? ¿Se considera más conservador, liberal, hombres y mujeres? La regulación del Estado, también una diferencia de identidad, pero en la misma línea. Izquierda a derecha, ¿dónde se ubican? Hombres y mujeres se ubican igual. O sea, en términos valóricos, como habíamos visto, cómo percibían las instituciones, ahora, cómo piensan en términos valóricos, y no hay diferencias. Un segundo. Está pensando este computador. Disculpen, ¿eh? Ya. En términos de política y nueva constitución, en términos de interés en el proceso, ¿cuán interesado estuvo usted en el proceso de redacción de la nueva constitución? Lo mismo, en torno al promedio. Hay una diferencia de intensidad, una diferencia, pero en rigor no cambia la estructura del dato. ¿Cómo evalúa usted la propuesta de texto de la nueva constitución? Lo mismo, hombres y mujeres en el mismo sentido. Rol del Congreso para una nueva constitución. ¿Con qué frase está más de acuerdo? Y acá destacamos los promedios. Si se fijan bien, aquí está la distinción hombres y mujeres. La primera, la celeste, actuar con urgencia y llegar a acuerdo antes de fin de año. Hombres y mujeres, 42-46. Tenerlo como tema prioritario, 27-27. Preocuparse de otros temas, 31-26. Sobre los partidos políticos son fundamentales para el funcionamiento de la democracia. En naranjo, las respuestas de las mujeres. Piensan parecido sobre si los partidos políticos son fundamentales para el funcionamiento de la democracia. Sobre si los políticos, sobre si hay políticos que representan a la élite y políticos que representan al pueblo.
no se ven diferencias tampoco como que cambien la tendencia entre lo que piensan los hombres y las mujeres. Están todos bastante de acuerdo, o sea, la mayoría, de que hay políticos que representan a la élite y políticos que representan al pueblo. Entonces, la distinción hombre-mujeres no produce una diferencia sistemática en asuntos de opinión público. En muchos casos son diferencias de intensidad en una tendencia común. Y así como este dato hay muchos otros. ¿Produce la distinción hombre-mujer diferencia importante en la acción? Es decir, una cosa es cómo están pensando, otra cosa es cómo están actuando. Veamos qué pasa acá. Acá tenemos un dato que les voy a contar, toda esta información que está acá, pero habla de la participación en marchas y elecciones. ¿Y qué encontramos? Que las mujeres son más activas entre los más activos. Acá se construyeron 5 perfiles de participación en base a su participación en elecciones y marchas. Y se encontraron 5 tipos de personas. Los institucionales, los que participan en todas las elecciones, pero en realidad no iban a marchas. Los desafectados, que participaban en algunas elecciones, pero no fueron a ninguna marcha. Los politizados, marchas y elecciones, tenían su presencia. Los reactivos, que son aquellos que se ve que se metieron con el tema del estallido, ir a votar al plebiscito, marcharon el 2019, el 2021, y los hiperpolitizados, que siempre estuvieron en todas las elecciones desde el 2013, que cuando miramos por hombre y mujer, en reactivos, es decir, aquellos que despertaron, y los hiperpolitizados, que siempre han estado conectados, es cierto que son segmentos más chicos de la población, tienen mayor presencia de mujeres, y quienes más reaccionaron fueron mujeres. Así. Vamos a continuar. Por otra parte, Holster, tomando la información de las mesas, hizo un análisis de la votación en la elección presidencial de primera vuelta y segunda vuelta. ¿Quiénes participaron más? Si miramos estos que están circulados en rojo, mujeres jóvenes participaron más. Mujeres adultas jóvenes fueron quienes tuvieron mayor participación en primera vuelta y en segunda vuelta. Entonces, bueno, y esta participación encuentra algunas correspondencias. O sea, las mujeres están participando, están marchando. Recordemos el 8M, probablemente una de las marchas más multitudinarias que hemos tenido en el último tiempo. Entonces, esta participación encuentra algunas correspondencias. La Cámara Baja llegó a 55 diputados y alcanzó un nuevo récord. La cifra actual en ese minuto era 35, 35 en total, 22,58. Y cuando hubo cambio en las leyes se pudo expresar mejor esta situación de la política y las mujeres. Por ley de paridad, incluso las mujeres terminaron arrastrando a candidatos hombres. O sea, ¿qué clave encontramos acá? Que cuando hay cambio en las leyes, mejora sustantivamente, en el caso de la política, la situación de la mujer. Y esta es una glosa que en este espacio, para la población, sí hay una buena disposición a que existan una ley de cuotas para diputados y senadores, una ley de cuotas para concejales y consejeros regionales, e igual número para ministros y subsecretarios. Pero la realidad es que la participación en los distintos poderes, datos preestallidos son estos, es que estamos aún lejos. O sea, participan más, se movilizan más, obtienen algunos resultados, pero la situación sigue siendo un poco mezquina, en términos de lo que ocurre con la participación. Aquí tenemos la participación por distintos poderes: Poder Legislativo 23%, Poder Judicial 37%, partidos políticos 32%, y si abrimos el poder político, ¿dónde están más? Como
manejando los recursos. Quizás hay un tema de confianza ahí, pero ahí es donde están más. No están tanto en la presidencia como en la vicepresidencia o las secretarías generales. Es cierto que esta situación ha cambiado un poco, pero no ha revertido ninguna tendencia. Entonces, aunque se ha abordado menos en los análisis, podría plantearse que sí hay más diferencia en la participación política, pero no necesariamente en las direcciones esperadas. Porque si uno pensara, bueno, ¿qué ha cambiado en participación política con las mujeres? Uno no hubiera imaginado que son, uno, las que están más en la calle, marchando, reaccionando. Dos, que, perdón, está desconfigurando. Dame un segundo con mi computadora acá. ¿Ustedes están viendo bien, sí? Necesito un feedback, ¿están viendo bien? Sí, Ricardo. Ya, gracias. Entonces, no necesariamente en las direcciones esperadas. Ya, entonces, pensemos ahora en los temas que sí se asocian a mujeres. ¿Qué opina toda la sociedad sobre asuntos asociados a mujeres? Porque primero, vimos que no había diferencias hombre-mujer en temas de percepción de temas generales. Segundo, que sí había en la acción una diferencia. Ahora vamos a hablar de qué pasa con toda la sociedad sobre asuntos asociados ya específicamente a mujeres. Previo, unos datos sobre maternidad en particular. Esto para que nos dé un contexto para lo que viene. El INJUF acaba de mostrar sus resultados y muestra que en los jóvenes hay una baja deshabilidad de ser madre. ¿Ah? Alrededor, aquí se muestra el dato, eh, entre 2018 y 2012, ¿sí? Hay una caída de 10 puntos, ¿sí? En la deshabilidad de las mujeres. Si ustedes miran, en el caso del total, tenemos un 64%, los hombres están en ese promedio y son las mujeres las que hacen, las que se distinguen acá. Ahora, esto tiene un correlato con los hechos. Hay una disminución real en la tasa de natalidad más acentuada en las mujeres jóvenes. Si miramos las edades, cuando ya no están estudiando, en fin, 25 a 29, el 2002, el porcentaje de mujeres que llegaba, el porcentaje de mujeres, disculpen el dato acá, ya, acá está el dato, al lado. La cantidad de mujeres sin hijo ha aumentado en el tiempo, ese es el dato. Pasamos de 28,2 a 40,8 y en el grupo de 30 a 40 años de 14 a 23,2. Entonces, baja deseabilidad en los jóvenes y en los hechos también un aumento en la cantidad de mujeres sin hijos, adultas jóvenes, básicamente. ¿Por qué pusimos este dato? Porque vamos a empezar a analizar otros elementos que tienen que ver con la presencia del hijo. La mayoría aprueba el derecho al aborto bajo algunas circunstancias. Aquí vemos cómo se revirtió el no bajo ninguna circunstancia, así solo bajo algunas circunstancias, y crece sí bajo cualquier circunstancia. Desde el 2012, o sea, en estos últimos 10 años, la tendencia va cambiando. Más apertura a estructuras familiares no tradicionales. Aquí se ve las parejas que conviven deberían casarse cuando un hijo decide tener un hijo, baja esa obligatoriedad. El matrimonio es un compromiso para toda la vida, baja también. Siempre ha estado bajo. Cuando hay niños de por medio, los padres deben permanecer juntos aunque no se lleven bien. Las parejas homosexuales deberían tener derecho a adoptar niños, crece. Las parejas homosexuales deberían tener derecho a casarse, también
crecen los niveles de acuerdo. Entonces, claramente aquí esta lámina está indicando que hay como una especie de liberalización en términos de cuestiones más valóricas, ¿sí? Y si lo pensamos con la lámina anterior también. La mayoría valora la equidad de género también. Aquí hay algunas preguntas que hablan de la inequidad de género. La familia se descuida si la mujer tiene un trabajo completo, 45% el 2019, un 39% el 2021. El ser únicamente dueña de casa le impide a la mujer realizarse plenamente, también está en ese promedio. Y hay acá otros que hay menos niveles de acuerdo, con que desde pequeños los niños tienen mayor facilidad para las matemáticas, o sea, estas cosas que discriminan y que hacen crecer con los indicadores y las situaciones de igualdad o inequidad de género, empiezan a bajar. Pero hay un dato que está ausente en esta, y lo vamos a mirar. Entonces, se observa una tendencia a la liberalización de la sociedad chilena en los últimos años y en temas que tienen que ver o están cercanos a las mujeres. Pero aún hay temas que presentan una resistencia al cambio. O sea, estamos cambiando, pero no tanto. Vamos a ver. Y aquí hay una cuestión central. La mayoría valora la equidad de género, pero el cuidado de los niños aparece como un límite. Tenemos los mismos datos anteriores, tenemos relativamente, bueno, una línea acá que habla un poco del promedio de todos estos indicadores, y cuando se les pregunta, ¿la mujer debería permanecer con sus hijos en casa mientras son pequeños? Todavía la mayoría de la población piensa que los niños deben estar al cuidado de las mujeres. Ese es un dato no menor sobre la condición actual de la mujer. A pesar de que la sociedad se liberaliza, la gente cree en la equidad de género, en términos generales, cuando se pregunta por los niños, aparece un límite. Los niños en edad preescolar sufren cuando la madre trabaja, muy de acuerdo, la mayoría de la población, hombres y mujeres. Es decir, esto no es algo que solamente piensan los hombres. Ciertamente uno podría relacionarlo más con los hombres, el machismo, etc. Pero también las mujeres tienen esta como estructura, esta idea estructural en sus cabezas. Y el feminismo no aparece como uno de los movimientos sociales más valorados post-estallido. Acá está cuáles son los temas que son más valorados entre 2019 y 2021, y el feminismo aparece, nunca ha estado entre los más valorados. ¿Ah? Interesante lo del feminismo porque no hay problema con la inequidad de género en términos de percepciones, declaraciones, etcétera, pero cuando se habla de feminismo, el entusiasmo no es tan alto, no aparece como uno de los temas que más se valoren, a pesar de la presencia de las mujeres en las marchas, a pesar de que se creó esta ley para el caso de elección de constituyentes, etcétera. Pareciera que hay un tema de problema de marca acá, como que se puede hablar de mujeres, se puede hablar de género, pero el feminismo presenta un factor de poco atractivo, de poca presencia en los temas que son de importancia. Y hasta nosotros podemos pensar que podría haber hasta una cierta resistencia. Y claro, y uno ve en los medios que sectores políticos consideran que es una acusación declarar a alguien como feminista. Bueno, y 43% de los hombres siguen pensando que ellos hacen mejor política. Eso a nivel de la opinión, ¿sí? Y a nivel de la estructura social, lo que vemos es que se mantienen las brechas. Si miramos datos de uso del tiempo, la sobrecarga física y mental para las mujeres se da de la siguiente manera: tienen menos tiempo disponible para educación, ocio, participación política y empleo remunerado. Acá tenemos la información por quintiles y acá por edades. En el cuadro de la izquierda está la participación en el trabajo de cuidados no remunerados. En todos los quintiles, la cantidad de horas dedicadas por la mujer duplica a la de los hombres.
y más que duplica en algunos casos. Y participación en el trabajo de cuidados no remunerados por edades, lo mismo. ¿Ah? De 15 a 24 años, entre 25 y 59 pueden ver aquí la distancia, y entre mujeres y 60. O sea, da lo mismo la edad, da lo mismo el nivel socioeconómico, hay una sobrecarga física y mental de alta desigualdad entre hombre y mujer en el uso del tiempo. Ahora, se producen cambios a nivel de leyes a veces, pero no impacta en el caso de la ley de postnatal, no impacta la coparentalidad. Y aquí tenemos el dato. 0,23% de hombres lo ha usado. Y esto se conecta con lo que veníamos conversando. ¿Quién tiene que estar al cuidado de los niños? Los hombres con la posibilidad de hacerlo no lo toman. En una década, de casi 1.000.000 de permisos otorgados, solo se han tomado 2.165. Es decir, nos estamos aproximando a una cuestión cultural importante al momento de hacer política también. Si pensamos ahora en participación en el mercado laboral, la brecha viene desde muy antiguo, el 2010, 74 contra 46 en el caso de mujeres. Con la pandemia se perdieron puestos de trabajo, pasa de 67 a 42, el 2021 todavía se mantiene muy similar, y si miramos este otro dato, la evolución de la tasa de desocupación por sexo también, o sea, quienes están desocupados también son más mujeres. ¿Mm? Aumentó en el momento de la pandemia, se recuperó algo un poquito ahora. ¿Mm? ¿Y cuál es la señal de la situación hoy? Tomamos este tweet de Comunidad Mujer la semana pasada, y que colocan ahí como preocupante y una carita triste, porque las últimas cifras del INE muestran un deterioro del mercado laboral y un efecto mayor en las mujeres. Mientras la tasa de desempleo bajó para los hombres, en el caso de ellas subió. Ahora, cuando se trata de buscar trabajo, ¿por qué no buscan trabajo? El mayor impedimento de las mujeres, que está acá, 30,25%, es por responsabilidades familiares permanentes. No solamente están cuidando a los niños, sabemos que también están cuidando a los adultos mayores. Es el principal impedimento para acceder al mercado laboral. Para los hombres, la mayor dificultad está en otro dato, pero se lo resumo acá en esta frase nomás. Es por estudios. Las mujeres tienen que estar en la casa cuidando, los hombres estudiando. Por eso dicen que no pueden acceder al trabajo. Ahora, ¿dónde participan laboralmente? Y acá les recuerdo el dato del nivel de educación que era igual para todos. Y en efecto, si miramos, técnicos profesionales, o sea, aquellos que requieren niveles de educación, profesionales, científicos, intelectuales, a cuestiones administrativas, que exige manejar conocimientos, en realidad casi participan en proporción a lo que son en términos poblacionales. Recuerden que eran 51,7% contra 40, algo así. Pero si miramos, bueno, también en cuestiones como de operaciones, agricultores, artesanos, la participación ahí es predominante de hombres, y vendedores del comercio, ahí también califican más mujeres. Pero centrándonos en el dato de educación, hay una participación parecida al dato que nos habla que también tienen los mismos niveles de educación. Pero si miramos directores, gerentes y administrativos, y administradores, esto que tiene ya que ver con tomas de decisiones, o sea, con un tema ya de poder dentro de las organizaciones, el dato es el siguiente. Participación femenina en el caso de directorios de la mayoría de empresas, Chile está acá abajo. No llega, está llegando al 20%, perdón, al 10%, mientras que el resto de los países de la OCDE está bastante más arriba. Es decir,
tenemos los mismos niveles de educación, pero a la hora de los que hubo de toma de decisiones en las organizaciones, sigue siendo un espacio de hombres. Y aunque la brecha de participación laboral ha disminuido, las mujeres siguen obteniendo menos ingresos que los hombres. Y acá está el dato, es cierto, en la línea verde la brecha se ve que está cayendo, pero sigue siendo importante todavía la brecha en porcentaje y en números concretos de niveles de ingresos. Y el efecto negativo de la brecha salarial. ¿Por qué tiene importancia este dato? Porque ganan menos, pero son el 40% de las jefaturas de hogar en el país. Y del total de hogares monoparentales, el 85% son mujeres. Sin embargo, ganan menos, teniendo las mismas responsabilidades económicas. Entonces, la síntesis y algunas preguntas para la acción política. Son preguntas, no son las respuestas. En síntesis, primero, 3 claves. No hay grandes diferencias entre hombres y mujeres en sus opiniones respecto a la sociedad y la política. Tiende a haber algo más de diferencia en la opinión respecto a aquellos temas asociados a las mujeres, pero tampoco resultan tan significativos. Pero a nivel estructural se siguen manteniendo importantes diferencias entre hombres y mujeres. Esquematizando, hay avance en la opinión pública, ¿sí? Esta liberalización, la equidad de género, e incluso ciertos avances en las leyes. ¿Mm? Pero hay brechas de géneros importantes a nivel de estructura y resistencias culturales, como vimos. Y una resistencia cultural tremenda, que tiene que ver con el niño. Y todo el imaginario que hay respecto del niño. Entonces hay una tensión entre, por una parte, la opinión pública avanza, pero por otra parte tenemos estas cosas que tiran en una dirección contraria. Y ese es el espacio para la acción política. Esta es la oportunidad para la acción política. ¿Cómo se explica esa situación de opinión pública con la mantención de las importantes diferencias estructurales? Y algunas reflexiones nomás. No intentamos responder esto. Queremos simplemente desarrollar algunas líneas de respuesta. Bueno, las resistencias son relevantes. A partir de ellas, se pueden generar movimientos patriarcales y misóginos. Es una experiencia que se ha visto en otros países. En Chile, eso pareciera no ser todavía muy importante. Como vemos, medidas feministas rápidamente se vuelven populares. Pensemos en la coparentalidad, en la ley del papito corazón que ya está en marcha. Entonces se vuelven populares algunas medidas feministas, pero es una posibilidad esto de que haya un retroceso. Y algo de ello se puede apreciar en algunas declaraciones de los republicanos y se puede observar que tanto ese partido como el de la gente son muy masculinos en su militancia. Y bueno, y uno de ellos es como el ícono del tema de la responsabilidad económica familiar en el no cumplimiento, digamos, con todo el efecto que se tiene sobre la vida de las mujeres. En cualquier caso, sería un error tomar el plebiscito de salida como una muestra de esa resistencia. O sea, aquí estamos hablando de que se vio a las mujeres más activas, mujeres votaron por mujeres votaron más por un cambio de gobierno. Y uno podría decir, ya, pero en el plebiscito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las mujeres? Nosotros pensamos que tomar el resultado del plebiscito de salida como una muestra de la derrota. O sea, las razones de la derrota nosotros vemos que están en otra parte. Y no parece afectar a esto que estaba ocurriendo. Más bien tuvo que ver con lo que es de conocimiento público para todo: plurinacionalidad, temor por vivienda, pensiones, rechazo general al gobierno, una falta de convencimiento de los derechos sociales. Parecen ser temas más relevantes que un movimiento en contra de lo que venía pasando con las mujeres. Entonces,
en ese espacio de acción entre la opinión pública y la brecha de género, ¿dónde se ubica la DC? Y esa es nuestra pregunta para ustedes. Segundo, ¿hay una postura propia y específicamente DC en estas materias, más allá de sumarse a posturas liberales o conservadoras, es decir, nos oponemos a esta liberalización o estamos a favor de este lado? La pregunta nuestra es si hay una postura propia y específicamente DC en estas materias. Y la pregunta que nosotros nos hacemos y que les sugerimos que es necesario responder es cuál será el impacto del 4S en la sociedad. Porque el 4S nos volvió a sorprender a todos. Y tal vez sabemos de dónde vino el rechazo, pero no sabemos qué consecuencias va a tener la sociedad. Y por lo tanto hay que ir a conocerlo. Muchas gracias. Recoger algunas de las cosas que se escucharon. Sí, pues que se mencionó varias veces el tema de la salud mental y decíamos al inicio la importancia de volver a hablar de aquellas cuestiones que por demasiado vistas ya nos parecen demasiado obvias y por demasiado obvias no las hablamos. Pero a nosotros nos resulta importante volver a hablar del proceso en el que estamos en términos de Chile transformándose sociopolíticamente, porque supone cambios, y en tanto cambios de condiciones supone estrés, preocupaciones, incertidumbre. También tiene efectos más concretos con el mundo del empleo, etcétera, la economía. Creo que en varias alocuciones, ¿ahora me escuchan? Sí. Ahora sí. Ya, se mencionó el tema de la salud mental. Y resumiendo, yo decía que era importante hablar de las cosas que por demasiado vistas y obvias a veces no hablamos, porque son, como decía, la base de la vida cotidiana, la base de nuestras vivencias, la base de nuestras reacciones emocionales, el territorio donde jugamos. Y este territorio donde venimos jugando hace ya por 3 años, tiene un nivel de exigencia altísimo y toda la población está pagando el costo, pero hay un grupo que lo está pagando más. Y yo creo que eso quedó bien demostrado en los datos. Así que tiene pleno sentido, claro, si de esta presentación se rescata la preocupación por la salud mental, está muy bien, porque en varias partes se ha dicho, es la pandemia oculta, es aquello de lo que se ve un poco menos, pero también de lo que se quiere hablar un poco menos, también de lo que no se quiere mirar tanto, porque también es natural, está en la naturaleza humana, la resiliencia, el deseo de superar los problemas, etc. Pero tiene un límite. Te puede consumir toda tu energía. Si no tienes redes de apoyo, si estás viviendo como demostramos que les toca vivir a las mujeres en este país, es natural que el efecto sea devastador. De manera que hay un tema ahí estructural de la sociedad chilena. Y tan estructural que se ha intensificado en estos últimos 3 años, pero que sin duda viene de antes, y ahí nos enganchamos con la cuestión más cultural, que esta exigencia para la mujer tiene una raíz cultural muy antigua, y tan antigua y tan potente que hasta, como vimos en el dato, hasta las mujeres comparten, que a la hora de pensar en la familia, a la hora de pensar en los niños, hay una ligazón ahí en la cual se engancha también la perspectiva machista, etcétera, que es durísima. Entonces, estas situaciones estresantes,
intensas, desgastantes, yo creo que apuntamos a una cuestión que si se quiere hacer política, al menos tiene que estar en la reflexión. Si se quiere hacer política y movilizar cambios en la sociedad chilena, esos temas que hemos conversado acá, que hemos planteado, deberían estar en la reflexión, en el pensamiento estratégico, en cómo abordar ese tema, si es posible abordarlo, cómo conciliar los avances que hay en la opinión pública, cómo eso puede ser una herramienta para empujar cambios en la legislación, en la educación, etcétera. Esa ya es tarea propiamente de los políticos. Nosotros no somos políticos, pero podemos visualizar dónde hay núcleos de acción. Y claro, se mencionaba ahí el tema de la marca también. Recuerdo que ayer, anteayer, cuando hablábamos con Natalia, que es de verdad quien debiera haber estado presentando hoy día, pero ella tenía un compromiso de mucho antes para este día sábado, por lo que no pudo estar. Cuando llegamos al punto de la mala marca del feminismo, no le gustó nada ese hallazgo. Le cargó, en realidad. ¿Ah? Porque es una muestra, en el fondo es un pretexto para no salir de esta cuestión cultural que es cómoda. Si el feminismo empuja los cambios, si este rótulo es el que se asocia a generar cambios, ¿y qué tipo de cambios? Un cambio en la estructura de poder adentro de la familia, en la relación hombre-mujer. Claro, si lo identifico como hombre, que esa es mi amenaza, me cae mal el feminismo. Y le hago mala marca. ¿Ah? Contestándole a la persona que estaba en Vallenar, que hay en efecto. Y claro, y hay otros problemas de mala marca en muchas partes, ella también mencionaba otros ejemplos ahí. O sea, me refiero a que de repente hay que mirar esos aspectos más simbólicos también. Y por último, había una inquietud sobre, bueno, ¿qué podría hacer el partido frente al tema económico? Y yo creo que ahí ya la palabra le corresponde más a la gente del partido. Intentar líneas de respuesta al respecto. Eso es lo que podría acotar. ¿Sí? Sí, así es. Sí. Bueno, mira, yo creo que una de las cuestiones más elementales y básicas, pero que a veces hasta nosotros mismos nos resistimos en términos de la actitud, es mantener consciente esta situación. Es decir, estar atento a nuestras propias sensaciones, de cómo nos estamos sintiendo, identificar cuando nos estamos desvitalizando, cuando estamos teniendo pensamientos negativos, nos estamos sintiendo más ansiosos, inquietos, con temor de que nos va a pasar algo. Toda esta sintomatología que es como la primera hebra de que algo nos está pasando y que no está muy bien, y que a veces por presión social incluso la desdeñamos, así como, y que se traduce, ¿cómo estáis? No, bien, digamos, cuando en realidad la respuesta podría ser otra. Bueno, en estos momentos, en este contexto, eh, mantenerse consciente de que no solamente uno, sino que además todo nuestro entorno está sometido bajo una tremenda presión mental, emocional. Yo creo que es un buen punto de partida. ¿Mm? Es un muy buen punto de partida. No solamente para el autocuidado, sino que también para cuidar a los otros. ¿Mm? Los niños, otra dimensión de la pandemia oculta. La mayoría debe tener hijos y saben lo que están viviendo. ¿Ah? Eso como en un primer nivel, ¿sí? En el personal y en la relación con los otros. Ahora, a nivel como más vinculado con los temas en los que somos menos expertos, que es el tema político, yo diría, es cierto este tema de la salud mental, solo que ahora está intensificado, pero
las condiciones de relación hombre-mujer son una fuente potencial de amenaza y deterioro en las condiciones de salud mental, en particular de las mujeres. Y yo creo que ahí el partido, ya me estoy metiendo en un área en que no debiera meterme, pero yo creo que el partido, creo que el tópico mujeres y salud mental es como un hoyo negro, así como es la puerta de entrada a un universo que se intenta desconocer y que se intenta desconocer o no conocer porque apunta al núcleo de la relación de poder. Y el estallido social fue un intento de cambiar las relaciones de poder, intento en el que fracasamos como sociedad. Porque el rechazo fue un rechazo a esta propuesta que se empezó a tejer en las calles y con las mujeres. Bueno, no hago más política. Agradecerles la atención, el honor de haber presentado este trabajo, las disculpas por todos los ripios, seguramente lo presentaba mejor la Natalia, pero he hecho el esfuerzo por tratar de ser justo en aquello que conversamos y que me encargó que comunicara. Gracias.